Muy buenas noches con todos y todas las abogadas y abogados que nos acompañan un día más, un viernes más, a su programa Los Procesalistas. Un programa que lo hacemos con compromiso, con amor y con el auspicio del Colegio de Abogados de Pichincha y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, del cual el doctor Jorge Luis Mazón es el vicepresidente y además es el director de este programa. Les damos una vez más la bienvenida, augurándoles un excelente fin de semana y un feriado con bastante conciencia y con bastante cuidado, no solamente por el bien de ustedes, sino por el bien de toda la sociedad. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo y que es obviamente la fundamentación en los procesos de casación. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Francisco Iturralde. Antes de darle la palabra al doctor Jorge Luis Mazón, les quiero recordar que este programa está siendo transmitido a través de esta plataforma de Zoom. El día de hoy hemos tenido un poco de inconvenientes con nuestro Facebook Live, porque siempre lo transmitimos ahí también a través de la página de los problemas de proceso. Sin embargo, el día de hoy por problemas técnicos no se va a poder transmitir. Pero además de eso, los quiero invitar para aquellas personas que quieren volver a ver este programa, a que nos sigan a través de nuestro canal en YouTube, Los Procesalistas, en donde van a tener la oportunidad de ver todos los programas que hemos transmitido hasta el día de hoy. Sin más entonces que decir, más bien agradecerles la asistencia, le doy la palabra al doctor Jorge Luis Mazón, director de este programa. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos, buenas noches con todas. Me da mucho gusto estar en este viernes un poco accidentado, cumpliendo el compromiso que tenemos con llevar un poco de derecho procesal a los colegas, abogados, abogadas, a los estudiantes de derecho del país. Me encanta poder siempre estar aquí con ustedes. Quiero darle la bienvenida al doctor Francisco Iturralde, mi querido maestro de la universidad. No le veo todavía a Francisco en la sala. Francisco, estás tal vez con el... ¿Puedes conectar tu audio? Ya, está conectado. Estás conectado ya, ahora sí te veo. Gracias, Francisco, qué bueno. Bienvenido a los procesalistas. Estamos aquí desde hace ya casi 3 meses, todos los viernes, puntualmente, llevando este proyecto de capacitación del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados de Pichincha para todos los colegas de todo el país e incluso de fuera del país que pueden estar interesados en estas charlas, estos conversatorios de fin de semana. Gracias por seguirnos. Hay algunos rostros que viernes a viernes los veo ahí a mi querido amigo el doctor Hugo Guzmán. Ya debe ser el tercer o cuarto viernes que le veo siempre, Huguito. Qué gusto saludarle. Y así algunas otras caras que veo que la doctora Pavlova Guerra, mi querida maestra también de la universidad, le veo siempre los viernes aquí. Eso es bien chévere, ¿no? Ya cuando uno empieza a tener seguidores en su programa Habitus. Quiero tener el inmenso honor de presentarles al doctor Francisco Iturralde, quien va a hacer hoy una charla relacionada con el recurso de casación. Francisco es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es doctor en Jurisprudencia y abogado por la misma universidad, es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina, ha hecho un diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Chile, ha sido juez de lo civil, director de asesoría jurídica del Consejo Nacional de la Judicatura, ex conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente es abogado en libre ejercicio de la profesión, docente universitario también en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad Ecotec y en la Academia de Guerra del Ejército. Como es tradición ya en los procesalistas, pues nos da un inmenso gusto poder traer para que nos acompañen con estas charlas estos colegas académicos con unos perfiles impecables. Francisco, bienvenido a los procesalistas, por favor, siéntete a gusto y el micrófono es tuyo. Presenta tu charla y luego volvemos a conversar. Bienvenido. Muchísimas gracias, apreciadísimo Jorge.
distinguidísimo exalumno mío. Y quiero hacer un agradecimiento particular al Colegio de Abogados de Pichincha y al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Y claro, quiero augurar, como siempre, éxito en tu programación de los viernes. Y sé que esto va para adelante. Creo que hoy más que nunca es cuando tenemos la necesidad de tener un proceso largo de capacitación. Y qué suerte que tu programa ofrezca esto, apreciado Jorge. Asimismo, quiero agradecerles a todos los que nos están oyendo, a todos quienes están presentes en esta aula. Y claro, también veo un poco de exalumnos conocidos míos y colegas a quienes tengo el gusto de conocerles personalmente. Debo anticiparles que desde ya tienen un amigo más y estoy a las órdenes. Bueno, en lo medular del asunto, y voy a hablarles fundamentalmente de dos temas. El uno relativo a la procedencia del recurso de casación y el otro precisamente al procedimiento de admisibilidad del recurso de casación. Sé que el tiempo es corto, vamos a ver si es que de alguna manera podemos esbozar algo respecto de la fundamentación, pero iremos fundamentalmente a la procedencia de estos dos momentos, la procedencia del recurso en sí y al procedimiento de admisibilidad del recurso de casación. Bueno, el artículo 266 del Código Orgánico General de Procesos nos indica que el recurso de casación procede en contra de sentencias y autos que ponen fin a los procesos de conocimiento que son dictados por las Cortes Provinciales de Justicia y por los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario. Pero para que progrese precisamente el recurso de casación, o para que se dé nacimiento a este proceso de casación, ante la sala especializada que corresponda de la Corte Nacional de Justicia, es necesario que concurran copulativamente ciertos requisitos atinentes al objeto. Tengamos presente que el recurso de casación se interpone frente a la providencia que es materia del recurso, es decir, al auto o a la sentencia recurribles. El fundamento del recurso de casación correspondiente a los cargos, a las personas, el tiempo y la forma. Sobre esto está el recurso de casación. Si falta alguno de estos requisitos, el recurso debe rechazarse. En consecuencia, debemos analizar la procedencia del recurso, las causales en que se ha de fundar, la legitimación para interponerlo, así como el término para su interposición y los requisitos formales para la fundamentación del recurso de casación. Estos son elementos necesarios, indispensables, para que pueda progresar el recurso de casación. Ahora bien, la procedencia del recurso en cuanto al objeto, es decir, en cuanto a las providencias casables. Conocemos que el Estado, a través de las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, realiza el control de legalidad de las providencias que ponen fin a los litigios mediante la sustanciación de este proceso muy particular, muy especial, que es el de casación. Por tanto, el objeto del proceso de casación es precisamente la providencia judicial impugnada y la petición del recurrente, que es el verdadero accionante en el proceso de casación, con el cual pide que se revoque, es decir, en estricto sentido, se anule y se dicte una nueva sentencia en caso de los vicios injudicando o que se vuelva a sustanciar el procedimiento desde el momento en que se produjo el vicio, en caso de existir un vicio improcedente.
El artículo 266 del Código Orgánico General de Procesos precisamente delimita lo que puede ser objeto del recurso de casación y determina efectivamente que el recurso de casación procederá exclusivamente en contra de las sentencias y autos que ponen fin al proceso de conocimiento, como habíamos dicho, dictados por las salas de las Cortes Provinciales y por los tribunales contencioso tributario y contencioso administrativo. Indica además la norma que procederá respecto de las providencias expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el proceso, ni decididos en el fallo o contradicen lo ejecutoriado. Bien, el proceso de conocimiento, llamado también de cognición, tiene como objeto inicial la pretensión del actor, es decir, el derecho que aquel estima que tiene y que pretende que se declare y que puede ser una mera declaración de un derecho preexistente, como en el caso de las acciones declarativas. También la creación de un nuevo derecho, como en el caso de las acciones constitutivas, o la condena al cumplimiento de una obligación, como en las acciones de condena. De ahí surgen tres tipos de objetos del procedimiento o del proceso de cognición. Primero, el mero declarativo, el declarativo constitutivo y el declarativo de condena, y por ende también las acciones y las sentencias declarativas, constitutivas y de condena. Respecto de los procesos de conocimiento cuyo objeto es una mera declaración, por este tipo de proceso lo que el actor pretende es precisamente el reconocimiento de un derecho o de una relación jurídica sin que este reconocimiento conlleve alguna prestación. Es decir, el objeto es una mera declaración de un derecho que existe y que lo que se pretende es su confirmación. Ejemplo de este tipo de proceso son fundamentalmente aquellos que se pretende el dominio de un bien y en los cuales no se discute más que la confirmación del derecho del actor. Los procesos de conocimiento cuyo objeto es una declaración constitutiva, su objeto es crear o constituir una situación jurídica nueva, no existente, y que se logra por medio de una sentencia de los jueces. Un ejemplo pueden ser las acciones de divorcio o de filiación a través de la decisión del juzgador. La persona que era casada, por ejemplo, cambia su estatus al de divorciada, o aquel que legalmente no era el padre es declarado como tal. En cambio, tenemos los otros procesos a los que me refería, que son los procesos de conocimiento, cuyo objeto es una declaración de condena. En este proceso, a través de la sentencia, se determina el cumplimiento de una prestación por parte del demandado. Es decir, se impone al demandado, deudor, digámoslo así, la obligación de determinadas prestaciones a favor del demandante o acreedor, y que se pueden consistir en obligaciones de dar, hacer o de no hacer. Ejemplo, por ejemplo, de estos procesos de conocimiento, cuando se dispone la restitución de un funcionario a su cargo del cual ha sido extraído y es procedente la interposición del recurso de casación. Cosas interesantes respecto del término para la interposición del recurso. El último inciso del artículo 266 del Código Orgánico General de Procesos determina que se interpondrá el recurso de casación de manera escrita dentro del término de 30 días posteriores a la ejecutoria del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o aclaración.
Antes de la reforma del 26 de junio del 2019, la norma prescribía que el recurso de casación debía interponerse de manera escrita en el término de 10 días. Estos posteriores a la ejecutoria de la autosentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o aclaración. Pero vamos un poquito más atrás. La ley de casación determinaba en el artículo 5 que el recurso deberá interponerse dentro del término de 5 días posteriores a la notificación de la autosentencia o del auto definitivo que niegue o acepte su ampliación y aclaración, y que los organismos y entidades del sector público tenían el término de 15 días para la interposición del recurso de casación. Con lo que les indico respecto al término para la interposición del recurso de casación, podemos darnos cuenta que históricamente se encuentran dos elementos que son fundamentales en cuanto al término para la interposición del recurso. En primer lugar, dada la dificultad práctica que plantea el proponer un recurso de casación por su alta técnica procesal, se amplía sustancialmente el término para su interposición, lo cual personalmente considero que es muy saludable a efecto de que el recurso pueda ser debidamente planteado. Tengamos presente que el recurso de casación no lo vamos a encontrar precisamente en la ley procesal. La ley adjetiva nos plantea un procedimiento que se debe seguir para la interposición del recurso y la forma que éste debe tener. En realidad, desde mi punto de vista, la casación no está solamente en la ley procesal, que les digo es el procedimiento, sino que son fundamentos importantes en cuanto al derecho que para plantear sólidamente el recurso de casación debemos recurrir necesariamente a la jurisprudencia y a la doctrina. Estas son fuentes necesarias para el recurso de casación. Tengamos presente que uno de los fines primordiales de la casación es la unificación de la jurisprudencia. Y en consecuencia, recurriendo a estas fuentes, podemos plantear adecuadamente el recurso de casación. Y debemos tener como premisa sustancial que ningún recurso de casación es igual a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada caso requiere un estudio muy particular. De esta manera, refiriéndome a la ampliación del término para la interposición del recurso, esto ayuda por lo menos temporalmente a la posibilidad de un estudio correcto para la interposición del recurso de casación. Yo creo que este es un tema sustancial en cuanto habría que ver cuántos recursos de casación o porcentualmente cuántos recursos de casación son efectivamente admitidos a trámite por la sala de conjueces o por los conjueces de la Corte Nacional y cuántas sentencias son efectivamente casadas. Con lo que quiero decir que el recurso de casación obedece a un estudio muy particular en cada caso, sin olvidarse, insisto, del estudio necesario de la fuente jurisprudencial y de la doctrina. Esto desde el primer punto de vista en cuanto a la ampliación de término. En segundo lugar, la ampliación del término para la interposición del recurso de casación, dando la misma posibilidad temporal, consagra para las partes el principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica. Realmente es un tema que lo hemos discutido bastante desde hace bastantes años, que era inaudito que conforme lo planteaba la ley de casación, se concede el término de 15 días a las entidades del sector público para que puedan plantear el recurso y 5 días al ciudadano de a pie. Ahora bien, respecto del
procedimiento de admisibilidad del recurso de casación. De conformidad con el artículo 269 del Código Orgánico General de Procesos, conocemos que la Corte Nacional de Justicia es competente para conocer y para resolver el recurso de casación. Ya hemos dicho respecto de qué sentencias, de qué autos procede. La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o por grados. La casación o la revisión en materia penal no constituyen instancia ni grado de procesos, sino que son recursos extraordinarios de control de legalidad y del error judicial en los fallos de instancia. Ahora bien, en cuanto al procedimiento de admisibilidad mismo del recurso de casación, conocemos que presentado este en la sala de la Corte Provincial de Justicia o en los tribunales contencioso administrativo y tributario de la que provenga el auto o sentencia recurridos, estas salas tienen una limitación exclusiva al calificar el recurso y solamente revisarán que éste se ha presentado dentro del término previsto para el efecto y así lo remiten de manera inmediata a la Corte Nacional de Justicia. Hemos visto esta evolución histórica respecto del término para plantear el recurso. Entonces se limita las Cortes Provinciales de Justicia o los tribunales contencioso administrativo o tributario a hacer este examen de temporalidad de la presentación del recurso y nada más. Ahora, decimos o habíamos dicho que el recurso de casación se interpone de manera escrita en el término de 30 días posteriores a la ejecutoria del auto o sentencia o al auto que declare su ampliación o aclaración. Y esta es precisamente la única atribución del Tribunal Arquen al revisar que el recurso haya sido depuesto por quien se cree agraviado en el término indicado. Esta exclusiva posibilidad que plantea el artículo 269 de que el Tribunal Arquen revise exclusivamente la temporalidad de la presentación del recurso de casación, para mí creo que es una limitante bastante seria. Y considero que la redacción de la ley de casación era más amplia por cuanto permitía que el juez revise otros aspectos importantes del recurso, lo cual en sí ya constituía precisamente un filtro para evitar la aglomeración de procesos en la Corte Nacional de Justicia. Cierto es que en la circunstancia exclusiva de revisión de la temporalidad del recurso de casación, estos subían vía recurso de hecho en forma incuestionable a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, la redacción de la norma de la ley de casación permitía al juez Arquen lo siguiente: tres o cuatro cosas. Uno, determinar si la sentencia o auto objeto del recurso es de aquellos contra los cuales procede de acuerdo a la ley. Es decir, que se trate de sentencias o autos que pongan fin al proceso de conocimiento. Dos, determinar si el recurso se ha interpuesto en ese tiempo. Y en tercer lugar, si el escrito mediante el cual se lo deduce reúne los requisitos formales. Tomemos en cuenta estas consideraciones. Entonces, bajo estas condiciones, se admitía o se denegaba el recurso de casación por parte del Tribunal Arquen. Insisto, la denegación daba la posibilidad de que se recurra o que vaya el proceso vía recurso de hecho. Hoy por hoy, el examen de admisibilidad en los tribunales distritales contenciosos administrativos o en las cortes se limita, como estamos diciendo, a un análisis de temporalidad
en la presentación del recurso de casación. Y de esta manera, ya no constituye precisamente un filtro la actuación del tribunal. Y todo recurso de casación presentado dentro del término de 30 días, necesariamente tiene que ser admitido a trámite por parte de los tribunales, ad quem, y pasar a conocimiento de la sala de conjueces o de la sala especializada de lo contencioso administrativo o la sala que corresponda de la Corte Nacional de Justicia. E incluso con esta temporalidad, con el estudio de la temporalidad, sigue abierta la posibilidad de que el recurso de casación sea remitido a la Corte Nacional de Justicia vía recurso de hecho, si eventualmente podría discutirse sobre la temporalidad de la presentación del recurso. Esto en lo que concierne a la disposición del artículo 269. Respecto de la disposición del artículo 270 del Código Orgánico General de Procesos, y que se refiere precisamente a la admisión del recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, a mi modo de ver, es una norma complicada y polémica, antes y después de la reforma del 26 de junio del 2019. En efecto, la disposición del artículo 270 del Código Orgánico General de Procesos, antes de la reforma, señalaba que, recibido el proceso en virtud del recurso de casación, se designará por sorteo a una o a un conjuez de la Corte Nacional de Justicia, quien en el término de 15 días examinará si el recurso cumple los requisitos formales previstos en este código y si lo admite o no. Ahora bien, esta disposición entró en vigencia el 12 de mayo del 2016 y obligaba a que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia se limite exclusivamente a la revisión formal, del recurso, nada más, y que el recurso contenga los requisitos del artículo 267 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, indicación de la sentencia, individualización de los juzgadores, el proceso en que se expidió, las partes procesales, la fecha en que se perfeccionó la notificación, o el auto de aclaración, de aclaración y ampliación. Asimismo, las normas que se estimen infringidas, las solemnidades del procedimiento y la determinación de las causales en que se fundaba y la exposición de los motivos concretos en que se fundamenta el recurso, señalando asimismo de manera clara y precisa la forma en que se producía el vicio y en cómo se sustentaba la causal invocada. Pero bien, la reforma del 26 de junio de 2019 en esta parte mantiene la misma redacción y además los mismos defectos de la redacción y obliga a la revisión formal del recurso de casación. Y además recalca que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia en el término de 15 días examinará exclusivamente que el recurso se lo haya presentado en el término legal y que la forma del escrito de fundamentación tenga la estructura señalada en el artículo 267. Cumplidas estas formalidades, dice la norma, lo admitirá. Señala que si el recurso reúne los requisitos formales, se admitirá, se notificará a las partes y se remitirá el expediente a la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí no hay problema respecto de la revisión de requisitos formales del recurso de casación y su admisión. Considero que el problema surge cuando el recurso no cumple los requisitos de forma, dando facultad al juez o al conjuez para que disponga que la parte recurrente complete o aclare el recurso de casación en el término de 5 días. Y dice, determinando explícitamente el o los defectos
y que si no lo hace, inadmitirá el recurso, pudiendo deducirse el recurso de revocatoria del auto de inadmisión. En esta parte, personalmente considero que la reforma diluye lo estricto de la formalidad del recurso de casación, en virtud de que la posibilidad de aclarar o ampliar el recurso podría dar lugar a que éste sea eventualmente reformado, situación de la cual deben ser muy cuidadosos los señores conjueces, ya que, a mi modo de ver, este modelo de aclaración o ampliación del recurso hace que éste pierda su esencia de ser un recurso extraordinario, ya que en teoría se trata de un medio de impugnación que debe producirse con menor frecuencia y con cierto grado de dificultad dentro del marco del proceso jurisdiccional, ya que este es precisamente producto de una exigencia técnica, no solo en cuanto al ejercicio, sino en cuanto a su admisión. Tanto es así que el recurso de casación limita las causas, limita los motivos, estos son determinados y son taxativos. En esta parte entonces considero que da la posibilidad precisamente de que se diluya lo estricto del recurso de casación, mandando a que se lo aclare, mandando a que se lo amplíe. El artículo 270 también señala una cosa interesante. Con el auto de admisión, dice el artículo 270, se correrá traslado con el recurso deducido a la contraparte, concediéndole el término de 30 días para que sea contestado de manera fundada. Con o sin contestación en el término señalado, se remitirá el expediente a la sala respectiva de la Corte Nacional de Justicia para que falle sobre el recurso. Esto yo personalmente lo cuestiono. Cuestiono esta parte de la reforma del artículo 270 del Código Orgánico General de Procesos, ya que a mi modo de ver se desnaturaliza la oralidad de los procesos. Me pregunto, ¿qué sentido tiene contestar el recurso de casación de manera fundada, como dice la norma, cuando posiblemente sea lo que efectivamente, lo que manifestado o lo que se ha manifestado en la contestación del recurso de casación, sea, digo, lo que necesariamente tenga que repetirse en la audiencia ante el Tribunal de Casación? De manera que, si tengo por un lado el recurso de casación admitido a trámite y por otro lado la contestación al recurso de casación, ya no haría, a mi modo de ver, no haría falta la audiencia para resolver el recurso de casación, ya que, como lo señalo, me parecería que el Tribunal de Casación tiene suficientes elementos de juicio para resolver. De esta manera, considero, desde mi punto de vista muy particular, que se desnaturaliza el principio de oralidad, cuando ya le hemos dado al tribunal todos los elementos de juicio, desde la admisión del recurso de casación o desde el recurso de casación y su contestación. Hay que ser también un poco generosos. Ventajosamente, la reforma dejó abierta la posibilidad de que con la contestación del recurso de casación o sin ella, se remite el expediente a la sala respectiva de la Corte Nacional de Justicia para que ésta falle sobre el recurso, con la obligatoriedad de que se realice la audiencia de casación de conformidad con el artículo 272 del Código Orgánico General de Procesos. Y eso nos dice precisamente: recibido el expediente, el juzgador convocará audiencia en el término de 30 días, conforme a las reglas generales de las audiencias previstas en el Código. Cierto es que este término de convocatoria a las audiencias, hoy por hoy, lastimosamente, por la gran acumulación de causas que hay en la Corte Nacional de Justicia, consecuencia también de la dolorosa pandemia que estamos atravesando,
estos términos no se cumplen. Y ahí es cuando yo digo, en serio y en broma, trabajo no va a faltar, hay bastante, pero también nos vemos abocados a esta acumulación de causas y que las audiencias no se pueden realizar. Entonces, miren, bajo esta apreciación, es un asunto que lo vengo sosteniendo desde hace bastante tiempo. Cierto es que obedecerá a una reforma constitucional. Yo vengo considerando desde la promulgación del Código, discúlpenme que hablo en primera persona, pero desde que se promulgó el Código Orgánico General de Procesos, tiempo en el cual fui con juez de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, vengo diciendo que considero que si la actividad de los conjueces de la Corte Nacional de Justicia se va limitando a una revisión formal del recurso de casación, a veces he pensado que ya no se justifica siquiera su existencia, desde la vigencia misma, como lo indico, del Código Orgánico General de Procesos, cuando el artículo 270 determina que el juez examinará si el recurso cumple con los requisitos formales del artículo 267. Habida cuenta que con la admisión del recurso de casación no se resuelve el fondo, sino que solamente es un examen formal, lo cual considero que sería adecuado que incluso los mismos tribunales que van a realizar el análisis de fondo sean los que precisamente se encarguen del análisis de la forma del recurso de casación. No sé si me das más tiempo, Jorgito. Claro que sí, claro que sí, mi querido Francisco. Sigue un poco, tómate el que quieras. Está interesantísima la charla. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora, respecto, voy a ser bastante rápido en realidad porque el tiempo nos apremia. Alguien dirá, ya es viernes, pero no creo que sea para tanto. Respecto de la fundamentación misma del recurso de casación. En virtud de la vigencia del principio dispositivo que se consagra en el artículo 169 de la Constitución de la República y que se desarrolla en los artículos 18 e inciso primero del artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, nuestro sistema es de justicia rogada, por lo que no puede iniciarse el proceso de casación si el petitum contenido en el escrito de interposición del recurso no señala en forma explícita los casos conforme lo determina el artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos. Precisamente en los cargos en que se funda y los cargos que se imputan al fallo impugnado. A través de este principio se alude precisamente al hecho de que la actividad, me quiero referir en términos generales a la justicia rogada, al hecho de que la actividad probatoria recae siempre sobre los hechos afirmados por las partes, correspondiendo también exclusivamente a las partes la proposición y la práctica de la prueba. Ojo, me estoy refiriendo a la justicia rogada, no me estoy refiriendo en este momento al tema de casación. Y desde esta óptica, el juez no puede tomar en consideración prueba alguna que verse sobre hechos que no hayan sido afirmados por las partes en sus alegaciones. Asimismo, no puede disponer la apertura a prueba, bueno, antes era en el Código de Procedimiento Civil, hoy se convoca a la audiencia preliminar y a la audiencia de juicio o a la vista oral en el procedimiento ordinario. Ahora bien, me refería a este principio rápidamente de justicia rogada, por cuanto les estaba hablando de pruebas y de hechos. En el proceso de casación, ¿qué sucede? Los fundamentos de hecho no son las situaciones fácticas alegadas por las partes como constitutivas de su pretensión en la demanda y la contestación en el proceso de instancia, ni los fundamentos de derecho son las normas en las cuales se subsumían tales situaciones fácticas. En el proceso de casación, las normas de derecho sustancial o procesal que se pretende han sido transgredidas en el fallo impugnado
son los fundamentos de hecho y los cargos. Los casos tipificados en el artículo 268 del Código Orgánico General de Proceso, en cambio, son los fundamentos de derecho. Y se debe fundamentar, es decir, explicitar, si se quiere, la pertinencia de la aplicación de las causales de casación previstas en la ley e invocadas por el recurrente al hecho de la transgresión de las normas de derecho, incluidos precedentes jurisprudenciales, como nos dice la norma. El artículo 267, bueno, nos determina más bien el contenido del escrito de interposición del recurso de casación y la fundamentación. Y estos son precisamente los requisitos formales a los que se refiere el estudio al que me refería respecto del estudio que tienen que hacer los conjueces para la admisión del recurso de casación. Dígase, indicación de la sentencia, en primer lugar, o auto recurrido, individualización del juzgador que dictó, la resolución que estamos impugnando, el proceso en el cual se expidió, la invocación de las partes procesales que han intervenido en el juicio, la fecha en que se perfeccionó la notificación con la sentencia. En segundo lugar, nos propone el artículo 267 como parte del recurso de casación, las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan omitido. En tercer lugar, la determinación de las causales. En cuarto lugar, esto es importantísimo, la exposición de los motivos concretos en que se fundamenta el recurso. Aquí tiene una mala redacción la norma, pero en realidad hay que entenderse como señalando de manera clara y precisa la forma en que se produjo el vicio y se sustenta la causa invocada. Ahora bien, los casos, sabemos, en los que procede la casación se encuentran contemplados en el artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos. Respecto del primer caso, debemos tomar en cuenta que el primer caso se refiere cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales que hayan viciado al proceso de nulidad insubsanable y causado indefensión y hayan influido por la gravedad de la transgresión en la decisión de la causa, y siempre que la nulidad no haya sido subsanada en forma legal. Respecto de este primer caso, me voy a referir rapidísimo a los casos que propone la ley de casación. Respecto de este caso, debemos tomar en cuenta que no toda violación es motivo de casación. Perfectamente. La norma es clara. Únicamente cuando se ha producido aplicación indebida, falta de aplicación, errónea interpretación y que hayan viciado el proceso de nulidad insubsanable o causado indefensión. Y que todo esto haya influido gravemente en la decisión de la causa. Bien, son dos los principios que informan esta materia. Primero, el principio de especificidad. Y segundo, el principio de trascendencia. Es decir, que el vicio esté contemplado en la ley como causa de nulidad. Ese es el principio de especificidad. Y en segundo lugar, que sea de tanta importancia, esto es de trascendencia, que el proceso no pueda cumplir precisamente su misión, sea porque falten presupuestos procesales de la acción o del procedimiento, sea porque se coloque a las partes en indefensión. No existen más causas de nulidad que las que se encuentran expresamente señaladas como tales en el texto legal, sin que esto pueda ampliarse o aplicarse extensivamente. Este es el principio de especificidad al que me refería. Pero no solamente es esto, sino que además, les decía, debe tener tanta importancia que pueda influir en la decisión de la causa. Personalmente, yo estoy considerando que en los procesos orales
es muy complicado, muy difícil que podamos encontrar causas que provoquen nulidad, porque tenemos etapas de saneamiento del proceso y consecuentemente se va haciendo muy complejo que se vayan produciendo nulidades procesales. Bien, el segundo caso del artículo 268 nos dice cuando la sentencia no contenga los requisitos exigidos por la ley y en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles, así como cuando no se cumpla el requisito de motivación. Pero también pueden presentarse vicios de inconsistencia o de incongruencia en el fallo mismo. Por ejemplo, como cuando no hay armonía entre la parte considerativa y la parte resolutiva. Así lo establece el caso 2, que está preveyendo defectos en la estructura del fallo, es decir, que el fallo no contenga los requisitos que establece la ley, al igual que la contradicción o la incompatibilidad en la parte dispositiva. Debe entenderse que estos vicios emanan del simple análisis del fallo, de un análisis simple del fallo que estamos cuestionando, y no precisamente de la confrontación entre la demanda y la contestación, ya que en esta hipótesis estaríamos más bien frente a los vicios que contempla el caso 3 del artículo 268. Así, el fallo será incongruente cuando se contradiga a sí mismo, en cambio será inconsistente cuando la conclusión del silogismo no esté debidamente respaldada por las premisas del mismo. El recurrente en este caso deberá efectuar el análisis demostrativo de la incongruencia o de la inconsistencia acusada a fin de que el Tribunal de Casación precisamente pueda apreciar si existe o no existe el vicio alegado. Es preciso señalar una cosa importante aquí, que cuando se alega este segundo caso, el recurrente debe señalar con detalle la falta de motivación en la sentencia que ataca, puesto que esta causal contempla el vicio de violación de normas relativas a la estructura y forma de la sentencia o auto, que se configura igualmente en dos formas: por defectos en la estructura del fallo, que se da por falta de los requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto, y en segundo lugar, por la incongruencia en la parte dispositiva del fallo en cuanto se adopten decisiones contradictorias o incompatibles. Es más, para efectos de fundamentar el recurso de casación por el segundo caso del artículo 268, a mi modo de ver, quien impugna debe explicar cuáles son los requisitos exigidos por la ley que no contiene la sentencia dictada por el tribunal inferior. Por ello, el caso 2 del artículo 268 tiene que ver precisamente con la presencia de vicios de incongruencia o de inconsistencia. Esto es, ya he dicho, cuando no hay armonía entre la parte considerativa y la parte resolutiva. En definitiva, en este caso, el recurrente debe demostrar en forma analítica la incongruencia o inconsistencia de la fundamentación para poder apreciar si existe o no existe realmente el vicio que está alegando. El tercer caso, voy a ser muy breve. Es decir, cuando no se haya o cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia de litigio o se haya concedido más allá de lo demandado o se omita resolver algún punto de la controversia. Esta causa recoge los vicios de ultra petita, de extra petita, así como los vicios de citra y mínima petita. Sabemos que es ultra petita cuando hay exceso porque se resuelve más de lo pedido. En cambio, cuando se decide sobre puntos que no han sido objeto de litigio, el vicio de actividad será de extra petita. Se peca de defecto cuando se deja de resolver alguna o algunas de las pretensiones de la demanda
o sobre las excepciones. Esto da lugar a citra petita, llamada también mínima petita. Estos vicios implican consonancia e incongruencia que resulta de la confrontación de la parte resolutiva del fallo con las pretensiones de la demanda y con las excepciones propuestas. Por lo tanto, para determinar si existe uno de estos vicios, el tribunal debe analizar o realizar la comparación entre el petitum de la demanda, las excepciones y reconvenciones presentadas y lo resuelto en la sentencia. Tenemos que encontrar entonces el vicio de incongruencia entre la petición, entre lo que ha sido objeto de litigio y lo que ha resuelto el tribunal. Y el cuarto caso, me voy a referir a sí mismo muy rápidamente. Recoge este caso de aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Recoge lo que se llama en doctrina violación indirecta, que permite casar el fallo cuando el mismo incurre en error al inaplicar las normas o interpretarlas erróneamente. Bien, para que proceda el recurso de casación por este caso, a mi modo de ver, o para que pueda progresar el recurso de casación, el recurrente en su formalización debe cumplir con varios requisitos. Primero, identificar con exactitud el medio de prueba específico que a su juicio ha sido valorado defectuosamente. Mejor aún si se señala la foja procesal en donde se haya agregado dicha prueba. Segundo, identificar con exactitud la norma procesal que regula la valoración de la prueba que a juicio del recurrente no ha sido aplicada o ha sido aplicada indebidamente o erróneamente. En tercer lugar, demostrar con lógica jurídica el nexo o vinculación entre los medios de prueba y las normas procesales que regulan la valoración de la prueba que han conducido al hierro alegado. Y en cuarto lugar, identificar con exactitud la norma sustancial o material que ha sido, como consecuencia del hierro probatorio, ha sido aplicado indebidamente o no se ha aplicado. Bueno, y el último caso, el caso quinto del artículo 268. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación, errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo precedentes jurisprudenciales obligatorios que hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o fallo. Este caso contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. En este caso, se imputa al fallo de hallarse incurso en errores de violación directa de la norma sustantiva, que no se han subsumido adecuadamente a los elementos fácticos que han sido probados y se hayan admitidos por las partes dentro de la hipótesis normativa correspondiente, sea por aplicación, o porque se ha aplicado una norma que no corresponde, o porque se ha aplicado o porque no se ha aplicado la que corresponde, o porque finalmente se ha realizado una errónea interpretación de la norma. Este caso se produce no solo cuando se inaplica, se aplique equivocadamente o se interprete erróneamente la ley, sino también cuando hay una aplicación, sino cuando se ha violentado la Constitución, los tratados internacionales vigentes, la ley extranjera, la doctrina jurisprudencial, las ordenanzas, los reglamentos e incluso la costumbre en materia mercantil. Bueno, hay mucha tela que cortar en realidad en este tema y creo que siempre queda corto. Yo quiero agradecerte, Jorge, por haberme dado este chance de poder decir 4 cosas de lo que se puede, si tú sabes, un curso entero, pero tener la oportunidad de decir un poco de cosas vale la pena. Muchas gracias, Francisco. Sí. Mira que nuestro común amigo Edgar Ulloa estuvo la semana pasada, si mal no recuerdo,
hablando 10 horas sobre casación Sí, sí, sí. en un Por eso, diplomado y ofreciendo disculpas de rato en rato por la brevedad del tiempo para referirse a un tema tan complejo como ese. Siempre la casación, ay, vamos, llevo estudiando tantos años derecho procesal, creo algo entender de la materia y sin embargo en casación siempre que vuelvo a revisar el código, vuelvo a revisar los textos, vuelvo a revisar la doctrina, algo de jurisprudencia, digo, te esto entiendo es bien. realmente, esta es la parte compleja del derecho procesal hoy. Esta es la parte compleja, ¿no? Y has topado algunos temas. Mira, estamos ya casi sobre la hora, pero quiero extenderme unos minutos en el programa de hoy, porque has topado algunos temas realmente interesantes. Quiero dar también paso por ahí a un par de preguntas interesantes que han llegado desde los colegas que están en el público en la sala. Pero a ver, como para conversar un poquito, oye, una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención es cómo un ex conjuez de la Corte Nacional ha cuestionado en esta charla la necesidad misma prácticamente de la existencia de los conjueces ahora, ¿no? Y sí, oye, después de que he visto la reforma que hizo el COGEP el año pasado, ¿no? Y las funciones que se les asignan a los conjueces, previamente ya lo que se le había asignado a las cortes provinciales, que como bien has dicho antes eran una especie de primer filtro, ¿no? La corte ya realmente cumple un papel casi de mero trámite, eso de revisar solamente el término, si es que el término, bueno, yo creo que ya ni La siquiera temporalidad. ya ni siquiera ameritaría que lo hagan los jueces, sino cualquier amanuense o secretario, porque revisar un término es algo bastante elemental, ¿no? Pero mira que al conjuez mismo le ponen, primero a revisar lo mismo, porque otra vez dice la ley que revise el término si es que fue concedido dentro del término de recurso, ¿no? Es como que dudan de que la Corte lo pueda haber hecho bien. Y después está este análisis de las cuestiones meramente formales que tú has abordado en la charla, ¿no? Que sabes que yo también a ratos me he llegado a cuestionar y he dicho, pero ese análisis meramente formal no podrán hacer los secretarios relatores, por ejemplo, de las salas, por ejemplo, ¿no? Un magistrado que tiene con jueces, vamos, es un juez suplente después de todo, ¿no? Del más alto tribunal de justicia del país, de la justicia ordinaria. Y yo sí siento que están sumamente mermadas las facultades de los conjueces y comparto contigo que no es descabellado llegar a formularse en algún momento la posibilidad de eliminar a los conjueces que sería un ahorro grandísimo incluso en términos presupuestarios. Y otra cosa, te voy a pedir que comentes un poquito más también, oye, esta, esta reforma del año pasado del código que permitió que en la tramitación del recurso de casación ahora, si es que los recurrentes no presentan un recurso en forma, se les dé el chance de completar y aclarar. Quiero decirte que yo comparto plenamente contigo que la casación es un recurso extraordinario y debe seguir siendo un recurso extraordinario. No es la apelación y mucho menos un recurso horizontal como para que esté todo el tiempo a disposición de cualquiera. Yo creo que al sistema de administración de justicia de este país sí le hace falta pensar a ratos un poco más en la cosa juzgada y en cómo se afecta a veces a la cosa juzgada en nombre de ese garantismo tan mentado en los últimos años que ha tendido cada vez a dotar de más recursos o de ampliar los términos o de darle siempre más chances en nombre de la tutela judicial efectiva generalmente a los demandados en los juicios para que puedan seguir alargando un poco el proceso, ¿no? Eh, Hubo un debate muy interesante sobre eso cuando, recordarás, en el 2008, cuando se implementó la acción extraordinaria de protección. Y pues sí, ya hemos visto que
la Corte Constitucional está igual que la Corte Nacional saturada. Yo mismo tengo ahí un par de acciones extraordinarias esperando 2 años para ser admitidas y yo sí me pongo a pensar a ratos, ese viejo adagio de que justicia que demora tanto, chuta, ya no es justicia, ¿no? Entonces, eso, ¿quieres A comentar un ver, poco más? gracias, gracias, Jorge. Más bien me das un poco de piola para decir cosas que las vengo sosteniendo desde antes. Dale. Y honestamente creo que, mira, respecto de este cuestionamiento que vengo haciéndolo, no lo hago hoy. Cuando se promulgó el Código Orgánico General de Procesos, cuando a los conjueces se les daba esa atribución estrictamente de revisión de la forma, yo ya lo había manifestado, no te digo públicamente, pero sí en las reuniones que mantuve con varios conjueces, yo les decía, nosotros somos una especie en extinción, discúlpeme en el término, porque así era, y así es. Entonces, si te encargan de una revisión formal, como tú dices, y comparto plenamente, puede hacer el secretario del tribunal, pues puede hacer un amanuense. Los requisitos de forma están aquí, pim, pam, pum, y no hay por dónde irse. Claro. Esa es la forma. El tema Mira de que fondo... perdón la interrupción, en los tribunales de primera instancia y en los juzgados de primera instancia de la justicia ordinaria es un secreto a voces que son los amanuenses quienes califican las demandas, ¿no? Los jueces la firman la providencia luego, pero realmente quienes hacen Bueno, ese trabajo son los amanuenses. creo que ese fenómeno respecto de la calificación de las demandas no se produce en los tribunales contenciosos administrativos. Te tengo que ser muy sincero. Yo sí veo que hay una Bueno, suerte de análisis. ok, Tú sabes, yo litigo en el tema contencioso administrativo y está sí me bien. atrevo a decir que hacen un análisis Vale la puntualización. de la demanda, porque en muchas ocasiones, bueno, no me ha sucedido muy frecuentemente, tengo que serles muy sincero, pero sí mandan a aclarar o ampliar las demandas, sí lo hacen. Entonces, ahí sí encuentras un análisis que ves que el ponente hizo un estudio serio de la demanda, sí se nota. Pero bueno, insisto en mi cuestionamiento, porque si te dejan la revisión del recurso formal, yo sí digo, bueno, parece que estoy un poquito de más, ¿no? Claro que tenemos que, necesariamente habrá que hacer una reforma legal, por lo menos, para, para cuestionar este tema. Por eso lo decía al principio. Respecto, mira, respecto de la reforma del 270, eso sí es para mí una desnaturalización del recurso de casación. Yo quiero ser un poco más severo de lo que tú decías, mi querido Jorge. No solo creo que el recurso de casación tiene que ser extraordinario como tiene que ser, yo creo que tiene que ser residual, tiene que ser de tal naturaleza que se discutan efectivamente puntos de derecho para unificar la jurisprudencia. Por experiencia te digo, hay muchísimos casos en casación, miles de casos, no estoy exagerando, y la experiencia cuando con juez, que te llegaban recursos de casación de determinada institución, por decir algo, ¿ok? Y por decenas, por centenas, hechos de la misma forma, todos inadmitían porque estaban mal planteados y se seguían mandando recursos de esa naturaleza. Entonces, respecto de esto, yo sí creo que la misma Corte debe tomar alguna resolución. No tenemos la varita de, suelo decirlo un poco coloquialmente, no tenemos la varita de Harry Potter para resolver el problema, pero pues hay que buscar una solución. Creo que ahora hay que, así como está, insisto, yo que litigo en el contencioso administrativo y en casación contencioso administrativa, encuentras tú una cantidad de, de causas que no hay despacho, entonces algo se tiene que hacer. Y eso por un lado, la reforma, para mi modo de ver, con esto de mandar a aclarar, desnaturalizó lo estricto del recurso de casación. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Estoy Lo que totalmente de acuerdo. Es, de que sea un recurso residual de derecho puro. mira, Ya no es. estoy en desacuerdo incluso con que hayan hecho la reforma que hicieron en el 146 del COGEP, que obliga a los jueces ahora que aclaren como aclaren o completen como completen las partes procesales, las demandas o las contestaciones, les tienen que admitir a trámite, ¿no?
Y ese era un buen filtro también. No entiendo ese pseudo garantismo, perdonen si es que soy un poco grueso en el adjetivo, ¿sí? Que busca siempre en nombre de ampliar la tutela judicial efectiva que se concedan más y más y más oportunidades para quedarse dentro del sistema a actos de proposición, a recursos que denotan una evidente falta de preparación de los defensores técnicos, oye, y que a la larga generan un montón de problemas, porque pasan demandas, pasan contestaciones a la demanda defectuosas, que los juzgadores están obligados ahora a aceptar a trámite porque ya la ley les dijo que están obligados a aceptarlo, ¿no? Y es que Y luego, ahí también da otro problema. ¿Cómo resuelven? exacto, exacto. No, y eso es lo medular, o sea, ¿cómo? Y mira, Ahora, lo hicieron pero con... déjame Sí, terminar el tema de cómo veo que se desnaturalizó hasta el sistema oral. Te mandan a completar o ampliar un recurso de casación. Bueno, si ya tienes el recurso de casación, por un lado, que le mandaron, pongamos este escenario, que le mandaron a completar y aclarar, digamos que lo aclaró y lo completó, y luego ajá, corres traslado para que conteste la otra parte, 30 días, perfecto. Ya tienes, si es que quieres, demanda y contestación, pues, uh-huh. creen mis queridos amigos que se justifica ir a repetir como loro lo que ya pusiste Bueno, en la contestación al recurso? No tiene lógica. eso que Eso has planteado es muy desnaturalizó el principio interesante. de oralidad. Mira Esos son que te mis quiero puntos hacer de un vista. comentario sobre eso, Francisco. Nuestro común amigo y extraordinario procesalista, el Álvaro Mejía, en el libro que publicó hace 2 años sobre la oralidad procesal, que no sé si lo has revisado, tiene ¿Cómo un no? planteamiento muy interesante, muy interesante. Él dice que no que hay una tendencia contemporánea a a mitificar la oralidad y a pensar que la oralidad es siempre y en todo caso un mejor sistema que la escritura, ¿no? Y él cuestiona eso y dice, justamente hace este análisis que estamos haciendo ahora contigo, ¿no? ¿No será más eficiente en apelación y en casación seguir con un sistema escrito? Y una vez más voy a compartir contigo esta idea de que y lo mismo pasa un poco en apelación, verás, ¿no? Fundamentas el recurso de apelación, te lo contestan y llegas a la audiencia a repetir eso, ¿no? ¿Sabes cuál veo? Y hay un problema de magnitud. El que la acumulación, bueno, ahorita ya no sabemos cuánto está acumulado, pero ahí sí veo desde este sistema escritural, Uh vuelvo -huh, a ver nuevamente cuándo despacho. Tú ahora, hoy por hoy, ya no tienes acceso prácticamente ni a hablar con el secretario ni nada. uh Y -huh. bueno, pues la calentura no está en las sábanas, pues, ¿no? Entonces, ¿cuándo te despachan si es que si no tienes una audiencia? Por lo menos sabemos que en la audiencia oral te dictan una sentencia, te dictan una resolución, que te Sí. notifiquen después de 10 días, enhorabuena, una ocasión me notificaron una sentencia a los 4 meses, Me ¿no? acaban de Pero bueno, notificar una de la corte a los 4 meses también hoy. Sí. entonces, pero yo lo que te digo es que esta reforma como que desnaturaliza varias instituciones. Primero, desnaturaliza lo estricto de la casación. Y segundo, que desnaturaliza el principio de oralidad, que es de naturaleza constitucional. Pues. Ok. En fin, esos son mis puntos de vista y bueno, espero que les haya gustado al menos la discusión. Mira, Pero extraordinario. Así como para ir cerrando, le he visto en la sala hoy a mi buen amigo también Luis Felipe Armijos. Luis Felipe, estás por aquí todavía, te estoy viendo con la cámara prendida, ¿no? Qué bueno verte, un abogado muy talentoso al que he tenido el gusto de conocer ahí en mi grupo de Facebook en los problemas del COGEP y siempre haciendo aportes pertinentes, con buen criterio. Tiene una pregunta de esas que siempre vale la pena. Recordemos que en este chat, en este programa, perdón, en este chat, hay derecho y a veces se plantean cuestiones procesales puntuales que nos gusta dar paso. Luis Felipe, has dejado una pregunta en el chat, pero me encantaría darte chance de que le hagas
debido a vos, a Francisco, y a ver si con eso vamos cerrando el programa de hoy también, porque ya nos pasamos 13 minutos del tiempo. Bienvenido, Luis Felipe. Cómo no, muy amable, doctor. Muy buenas noches a usted, muy buenas noches al doctor Iturralde. Excelente disertación y muy buenas noches a todos los miembros del grupo que están escuchando pues esta excelente conferencia. Efectivamente, para quienes día a día pues no transitamos por los diferentes juzgados, unidades judiciales, cortes, pues muchas veces nos encontramos con diferentes situaciones pues que nos hacen replantearnos a veces y volver a revisar la norma. En ese sentido, siendo concreto, la pregunta es la siguiente. En unos juicios contenciosos administrativos iniciados en los años 2014 y 2015, ¿sí?, se sustanciaron con la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y del Código de Procedimiento Civil vigente a la fecha. Las sentencias se expidieron ya en el año 2016, cuando estaba vigente el COGEP. En ese sentido, se plantearon recursos de casación con fundamento en la ley de casación. Y allí viene la gran interrogante. La Corte Nacional de Justicia, a través de su sala de conjueces o a través de los conjueces, y también, obviamente, en el caso de que sean admitidos a la sala especializada de lo contencioso administrativo, ¿en base a qué norma deberían de admitir o inadmitir el recurso? Y si este es admitido, obviamente la sala especializada, ¿en base a qué norma tendría que referirse al momento de tramitar el recurso? Creo que está clara, o no sé si no está clara la pregunta, me avisan para replantear. Muy clara, Luis Felipe, y un gusto esta pregunta. Es una pregunta que casi siempre es recurrente y un gusto conocerle, Luis Felipe. No tengo a mano el Código Orgánico General de Procesos, pero la primera transitoria de la ley, del Código, nos indica que los procesos que se iniciaron antes de la vigencia de la norma se tramitarán y se resolverán de conformidad con la norma aplicable al tiempo en que fueron presentadas. Ahora bien, si es que vía recurso de casación llegaron a los tribunales, a las salas especializadas de lo contencioso administrativo, en mi entender, eso tiene que tramitarse con la ley de casación. La disposición es clarísima en ese sentido, la primera transitoria. Muchos equívocos hubieron, y tengo que decirlo, muchos equívocos hubieron al principio en la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, que se plantearon recursos de casación con la nueva ley cuando los procesos se habían iniciado con la ley anterior. Fueron inadmitidos muchísimos recursos en ese sentido, porque no era la ley aplicable. En consecuencia, yo sé que todavía hay muchos juicios que se iniciaron con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, con el Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, a mi entender, tiene que aplicarse la primera transitoria del Código Orgánico General de Procesos. No sé si eso satisface su inquietud, Luis Felipe. A ver, ahí te puedes activar el audio, Luis Felipe, perdón. Ya, perfecto. Sí, efectivamente concuerdo lo que usted manifiesta. Sin embargo, planteé este cuestionamiento porque en una de las transitorias también del COGEP determina que aquellos recursos de casación que hayan sido presentados y que no hayan sido admitidos o resueltos se tramitarán con la norma del COGEP. Incluso el Código Civil, no me recuerdo en este momento el numeral exacto del artículo 8, determina que las leyes que rigen la sustanciación de los procedimientos prevalecen sobre la ley anterior. Entonces, en ese sentido, era que se planteaba esta cuestión, porque es bueno en el debate siempre ir ajustando ciertas piezas porque nos permitan tener una comprensión mucho más clara respecto de estas eventualidades que pueden sucedernos a cada uno de nosotros. Pero de manera general, muy clara su explicación, doctor, muy amable.
Muchas gracias, un placer, Luis Felipe, estoy a las órdenes. Muy Un gentil. placer también para mí el poder así de tiempo en tiempo pues encontrar a buenos amigos en esta sala y poder darles el chance también de que conversen y se unan a los procesalistas. Eh, Acostumbramos cerrar el programa anunciando el programa de la próxima semana, pero este ha sido un viernes un poco accidentado. He estado de viaje, estuve en una audiencia a la mañana en Manta y también recibí un mensaje mientras venía de camino a la ciudad de Guayaquil, donde estoy ahora, de una colega que era mi invitada para la próxima semana a excusarse. Así es que no tengo invitado para la próxima semana. Tengo que resolverlo esto en el transcurso del fin de semana con Milton, con Nadia, pero quiero agradecerte mucho, Francisco, una conferencia extraordinaria, entretenidísima, un resumen así muy puntual, muy práctico, además de todo lo que es la procedencia del recurso de casación, un tema complejo siempre, y espero vernos en una siguiente oportunidad en el corto tiempo. Un abrazo siempre, maestro querido, te recuerdo y te honro, te respeto desde las aulas de la Universidad Andina. Que tengas un lindo fin de semana y a Permíteme todos una también. palabrita final y nada más. Por Yo quiero favor. agradecerte, mi querido Jorge, y felicitarte, así como al Colegio de Abogados y al Instituto, y a todos los que están aquí. Es una, te digo, compartir con 102 participantes en un Zoom es realmente divino, ¿no? Y no sé cuánta gente tienes en el Facebook, pero bueno, aquí estamos y para seguir bregando por lo mismo. Que Ok, todos se cuiden, que haya salud en las casas y Dios te pague, mi querido Jorge, por tu invitación. a Un ti por abrazo haber a todos. venido con ese gusto que has venido. Gracias, un abrazo para todos y ya en el transcurso de la semana les pasamos por los canales la información de quién viene la próxima semana. Gracias por venir siempre. Les abrazo y les veo la próxima semana. Hasta pronto. Ok, adiós.